porque tu presencia siempre es real en medio nuestro. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por todo lo que manifiestas en amor hacia todos aquellos que te buscan. Esta mañana, Señor, nuestro deseo es que tú puedas también hablarnos por medio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo le devuelva a tu pueblo, Señor amado, esa palabra fresca. Cada vez que venimos acá, Señor, venimos con el deseo y el anhelo que tú nos puedas hablar. Háblanos, Señor, porque tu pueblo escucha esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos amados. Vamos a ponernos en pie rápidamente. Vamos a leer la Biblia. Vamos a hacerlo en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo número 3. Libro de Josué, capítulo número 3, versículo número 7 en adelante. La palabra de Dios nos dice: luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los jebeos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, cuando finalizó el libro de Deuteronomio en el capítulo 34, lo que se describe es que en Moab Moisés murió, tal como el Señor se lo había dicho. Y la Biblia dice que mientras el pueblo de Israel se encontraba en las llanuras de Moab, hicieron ellos duelo por 30 días por la muerte de Moisés. El mismo libro de Deuteronomio dice que hasta el momento nadie sabe dónde fue sepultado el cuerpo de Moisés. Habría que recordar, hermanos, que durante 40 años Moisés había llevado peregrinando a este grupo de esclavos rumbo a la tierra prometida, pero el Señor le había dicho claramente a Moisés que él solamente podría ver la tierra prometida, mas no iba a entrar a ella. Bueno, ese momento había llegado. Ellos se encontraban del otro lado del Jordán, y efectivamente, tal como el Señor se lo había anunciado a Moisés, él simplemente divisó la tierra y allí murió, específicamente en Moab. Y es en la llanura de Moab donde los israelitas tienen que hacer
lamento por Moisés por un periodo de un mes, es decir, 30 días. Al hablar acerca de Moisés, tendríamos que pensar, hermanos, en los privilegios que Moisés tuvo. Bueno, al hablar acerca de esto, podríamos decir que Moisés tuvo el privilegio que fue el Señor el que le dio a conocer su propio nombre en el momento en el que él recibe el llamado para liberar a los israelitas de la opresión egipcia. En ese llamado el Señor lo equipó con señales sobrenaturales. Segundo privilegio. Por medio de Moisés, el Señor ejecutó señales de liberación en Egipto en favor de su pueblo. Otro privilegio para Moisés. Cuando se ejecutaron las señales, las 10 señales o las 10 plagas que nosotros conocemos, y al cruzar el Mar Rojo, la Biblia dice que ellos llegan al monte Sinaí, y Moisés es testigo ocular de una teofanía, es decir, de una manifestación de la gloria de Dios. Otro privilegio para Moisés. Ante esa manifestación tan clara de Dios hacia Moisés y hacia su pueblo, pero más directamente hacia Moisés, los israelitas le piden a Moisés que él sea su intermediario. Es decir, que el pueblo le pide que ellos sean, o que él sea más bien su intermediario. Fue a Moisés también a quien se le concedió el privilegio de conocer las disposiciones del santuario y de la ley. A Moisés también se le considera legislador, juez y profeta. Y por si eso no fuera poco, también el mismo Señor da buenas referencias acerca de Moisés y lo describe como un siervo humilde. Fue Moisés el único, el que tenía el privilegio de ver cara a cara al Señor. Y en aquella ocasión, cuando sus hermanos murmuran de Moisés, él los manda a llamar y les dice con mucha claridad: cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le voy a hablar a él a través de visiones, les voy a hablar a través de sueños, pero eso no va a ocurrir con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa, dijo el Señor, él es el hombre de mi confianza. ¿Se imagina ese privilegio? Que ahora Dios está diciendo de su siervo: él es de mi confianza, y por lo tanto yo hablo con él cara a cara, claramente y sin enigmas. Y para reforzar la idea, él dice: Moisés contempla mi imagen. Entonces, ¿cómo se atreven ustedes a murmurar contra mi siervo Moisés? Podríamos seguir enumerando más privilegios de Moisés, pero pasados los 30 días de luto, Israel debe de continuar rumbo a la tierra prometida. Y claramente, hermanos, todos sabían que Josué había sido elegido para la tarea que Dios lo había encomendado. Y él mismo se lo dice al inicio de este capítulo número 1 de este libro. Él le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que yo les daré. La tarea, hermanos, para Josué no era fácil. No era fácil, no tan solo por el hecho que la tierra a la que iban era una tierra habitada, sino porque el mayor desafío para Josué era que Israel, en cierta medida, estaba acostumbrado al liderazgo de Moisés. Y el libro de Josué es un libro de transición. Es un libro donde finaliza el período de Moisés, pero inicia el período de Josué. Y con todos los privilegios antes descritos, en la mente de las personas estaba: ¿qué va a hacer ahora Josué? Josué, sabemos que era el asistente de Moisés, pero a Josué no lo hemos visto en el liderazgo. A Josué no lo hemos visto cómo va a resolver los problemas. No lo hemos visto en la estrategia militar. Hemos visto a Moisés, pero no a Josué. De tal manera, hermanos, que la presión para Josué no solamente era el hecho de
conducir a la nación al interior del territorio, sino que el desafío era también luchar con la presión que las mismas personas iban a hacer hacia él. Siempre en ese capítulo 1 del libro de Josué, usted lo ha leído, el pueblo le dice a Josué estas palabras: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Ellos están poniendo las órdenes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Eso es mentira. Ellos nunca obedecieron en todo a Moisés, pero se están presentando así, como personas obedientes, cosa que no es así. Lo único que pedimos, y vea la petición, no era poca cosa. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. La petición era clara. Lo único que te pedimos es que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y la misma gente le dice: cualquiera que se revele a tus palabras y que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Vaya, esa es la petición que le hace el pueblo a Josué. Entonces se imagina, hermanos, el nivel de presión que estaba experimentando Josué. No solo por el hecho que tenía que enfrentar a sus enemigos en la tierra prometida, sino también, hermanos, porque la presión del pueblo internamente era fuerte. Y es ahí, hermanos, donde entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo Josué va a resolver el problema? ¿Cómo Josué va a resolver el desafío? Moisés había tenido su historia con Dios, pero ahora Dios invitaba a Josué a tener su propia historia. Igualmente nosotros, hermanos, somos invitados por Dios para tener nuestra propia historia. Nosotros no podemos vivir de espiritualidad prestada. Nosotros no podemos vivir, hermanos, de las experiencias de fe de otros. Tenemos que tener nuestra propia intimidad con Dios, nuestra propia historia con el Señor. Qué bien por lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, pero ahora Dios quiere tener una historia con nosotros. Y por eso es que el versículo que leímos es: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Es Dios el que se lo está diciendo a Josué. ¿Por qué Dios le dice esto a Josué? Porque la presión hacia él era una presión fuerte, era una presión grande. Entonces, ¿cómo tener nuestra propia historia con Dios, al igual que Josué? ¿Cuántos queremos vivir, hermanos, en la dimensión de la fe en el Señor? ¿Cuántos queremos tener nuestra propia historia con Dios, hermanos? Bueno, vamos a compartir 3 principios para experimentar una historia auténtica con Dios, porque no podemos vivir de espiritualidad prestada. Necesitamos tener nuestra propia historia de fe con el Señor. El primer principio, la primera regla, es que los principios no son negociables. Los principios no son negociables. La fe, estimados hermanos, como yo se los he dicho en otras ocasiones, no es aprender a vivir sobre la idea de declarar, decretar, ordenar, una especie de positivismo propia de la nueva era. En la Biblia, la fe es un paso de obediencia. La fe, hermanos, solo se va a desarrollar sobre la base de la obediencia absoluta a los principios de la palabra de Dios. Entonces Dios le dice a Josué: Josué, yo voy a estar contigo, vas a experimentar mi gloria, tú vas a conocer lo que yo haré contigo. Pero el Señor le dice claramente cuál es la meta de este éxito. El Señor le dice: solo te pido
que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Esa es la orden del Señor. No te apartes de ella para nada. No te alejes. ¿Por qué es entonces importante esto? Porque el principio es el mismo. Si nosotros queremos tener, hermanos, una historia con Dios, necesitamos ser obedientes a su palabra. Nadie puede ver la gloria de Dios si no es obediente a la palabra que Él mismo ha dado. El mismo Dios le dice: Josué, tú vas a tener éxito donde quiera que vayas, siempre y cuando obedezcas mi palabra. Igualmente, hermanos, nosotros, si queremos experimentar una historia con Dios, necesitamos obedecer a Dios en todo lo que Él nos pide. En la actualidad hay una tendencia postmoderna a querer acomodar la verdad a los gustos y a las preferencias de las personas. Usted sabe que el mundo incluso ha llegado al punto de decir que la verdad no es absoluta, y que por el hecho que nadie tiene toda la verdad entonces no es absoluta. Lo que para usted no necesariamente puede ser verdad para otra persona. Pero es ahí, hermanos, donde los cristianos también se pueden sentir tentados a esto, a acomodar a sus preferencias, a sus gustos, las exigencias de Dios. Pero déjeme decirle algo: no vamos a tener éxito en lo que hagamos si toda la vida estamos acomodando el mensaje de Dios a nuestros gustos. Si nosotros queremos experimentar los niveles de la fe que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman, el primer requisito es tener una vida de obediencia, y por lo tanto los principios de Dios no son negociables. No son negociables. El mismo Señor le tiene que decir: mira, Josué, aprende todo lo que mi siervo Moisés te ordenó. Fíjese cómo es Dios. Le está diciendo: recuérdate todo el tiempo que pasaste con mi siervo Moisés. Tú viste mi gloria en él. Pero ¿sabes cuál fue el éxito de mi siervo Moisés? Es que él fue obediente. Así que al igual que Moisés, tú tienes que aprender una vida de obediencia. Entonces, hermanos y hermanas, si queremos experimentar una historia auténtica con Dios, donde la gloria de Dios se manifieste, la vida de obediencia es indispensable. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra. Segundo principio: si queremos tener una historia con Dios auténtica, si queremos vivir en las dimensiones de la gloria de Dios, debemos de renunciar a la autocomparación. Tenemos que aprender a ser auténticos. Ya le dije, Josué tenía la gran carga de toda la herencia y de todo el legado de Moisés sobre él. Y probablemente, hermanos, en algún momento Josué hizo una autocomparación con Moisés. Y quizás Josué se sentía descalificado porque él había visto que Moisés había recibido la ley, que había hecho señales en medio del pueblo. Y el problema, hermanos, es que los seres humanos también tendemos a compararnos. Nos comparamos con las personas. Y muchas veces cuando nos comparamos con personas que tienen talentos, capacidades, eso nos nubla de no poder distinguir los dones y talentos que Dios ha derramado en nuestras vidas, especialmente cuando estamos en un proceso de desarrollo. Tal vez, hermano, cuando usted escucha historias de personas que tienen experiencias con Dios,
que han visto la gloria de Dios en diferentes épocas de su vida, la tendencia es: bueno, yo no soy como ese hermano, yo no soy como esa hermana. Y quizás usted se puede desvalorizar. Josué también se podía desvalorizar a sí mismo. El problema es cuando nos comparamos. Amados hermanos y hermanas, déjeme decirle algo: el molde que Dios utiliza con una persona es irrepetible en otro. Lo que Dios está haciendo con usted, lo está haciendo solo con usted y no con el hermano de la par. Tal vez usted puede incluso llegar a la conclusión y decir: bueno, ¿y por qué yo siento que el camino que Dios me ha puesto a mí es un camino cuesta arriba? ¿Sabe la razón de eso? Es porque Dios tiene un trato especial con usted. Dios no repite los tratos entre sus hijos. El trato y el camino que ha desarrollado con usted no lo va a repetir con otra persona. A veces, hermanos, uno quisiera que Dios hiciera como lo ha hecho con otras personas. Y si de repente escuchamos que Dios ha sanado a una persona de manera sobrenatural, nosotros también venimos delante de Dios y le decimos: Señor, sáname a mí también de manera sobrenatural. Y Dios lo puede hacer. Pero seguramente en su caso el camino que Dios ha trazado es el camino del uso de los recursos que Él mismo ha provisto a través de la ciencia. Pero nosotros nos encajonamos y queremos restringir a Dios para que Él actúe como lo hizo con otras personas. Pero déjeme decirle que cuando vivimos en una relación auténtica con Dios, las experiencias que tenemos con Él son irrepetibles. Lo que Dios ha hecho con usted no lo hará con el otro hermano, ni lo que ha hecho con la hermana lo hará con el otro hermano, porque Dios tiene una historia con cada hijo suyo. Dios tiene una historia de amor, de compasión, de misericordia y de gloria con aquellos a los que Él ha llamado por su gracia. Por eso el Señor le dice a Josué: mira, Josué, durante todos los días de tu vida, durante todos los días de tu vida, tú no vas a vivir la vida de Moisés, Josué. Vas a vivir tu propia vida. Vas a vivir tu propia vida y la vas a vivir conmigo. El Señor le dice: en esta historia, Josué, que yo voy a iniciar contigo, en la medida en que no te autocompares, en la medida en que no te compares con otras personas, yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Esa misma promesa, hermanos, es la que Dios también nos ha hecho a nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Ese Dios de misericordia es el que le está diciendo: no he terminado contigo. Lo que he comenzado contigo lo voy a terminar y lo voy a llevar a su feliz término. Pero quiero tener una historia contigo. Debes de renunciar entonces a la comparación. No te compares con la otra persona, porque yo tengo un trato con esa otra persona que no tengo contigo. Allá en la parte final del Evangelio de Juan, la Biblia dice que Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿y lo que me has dicho a mí, por qué no se lo has dicho a Juan? Bueno, al discípulo amado, dice, no dice Juan. Y el Señor tiene que decirle a Pedro: mira, si yo quiero que éste permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dice. Porque Dios tiene un trato especial con cada uno. ¿Sabe? Eso me gusta de Dios, hermanos, que Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Así que no se sienta mal si Dios hace de una manera con una persona, pero lo hace de otra forma con usted. Un tercer elemento que es importante: el Señor le dijo en el versículo: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel.
Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Pero vea lo que dice el versículo 9. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. ¿Qué es lo que le va a decir Josué a la gente? Le va a decir a la gente: miren, ayer el Señor vino a buscarme y me dijo que me iba a engrandecer a partir de este día. Bueno, leámoslo a ver qué fue lo que les dijo. Verso 9: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Y ahí comienza toda la historia que Josué se les va a relatar. Pero note algo: Josué no dice: a mí el Señor me acaba de decir que a partir de este momento Él me va a enaltecer. No, Él lo que les dice es: ahora sabrán que Dios está en medio de ustedes. Josué es una persona que está actuando con humildad ante los demás. Cuán importante es que en la medida, hermanos, en que nos estamos relacionando con Dios, siempre mantengamos una actitud humilde de la relación que tenemos con Él. Le voy a decir algo. ¿En qué puede notar usted que Dios está obrando en la vida de una persona? Que Dios está escribiendo una historia en el corazón de una vida. Se nota en la humildad que esa persona manifiesta ante los demás. Muchas personas, hermanos, lamentablemente confunden la humildad con la inseguridad, con la indecisión o con la inactividad. Muchas personas son muy inseguras, son inactivas y son indecisas, y ellos creen que eso es humildad, pero eso no es humildad. La humildad, hermanos y hermanas, consiste en saber lo que somos delante de Dios y saber lo que Dios nos ha dado, y entender que la fuente y el origen de todo talento y de toda capacidad proviene de Dios. Esto el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no se avergonzaba de decir que él tenía capacidades espirituales. Él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y vea lo que dice Pablo: su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La Biblia dice que todo don proviene de Dios, pero Pablo es consciente que él ha recibido un don de parte de Dios, y él lo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Que usted sepa para qué es bueno no es arrogancia. Que usted sepa que es bueno para cantar no es arrogancia. Que usted sepa que es bueno para dirigir, para liderar, para hacer, no es malo. Al contrario, debe de saber para qué es bueno. El punto es que entendamos que todos esos talentos y todas esas capacidades que Dios nos ha dado, las hemos recibido de su parte. Usted sabe, hermano, que todos los talentos que Dios nos ha dado han venido de su mano. Si usted, por ejemplo, es inteligente, es un buen trabajador, tiene una gracia para los negocios, si usted entiende que usted tiene una gracia para el comercio, para la industria, para el trabajo, para los quehaceres de su casa, para un oficio, todas esas cosas, todas esas capacidades, toda esa gracia que Dios le ha dado, precisamente viene de Él. Y Josué ahora entiende que él ha recibido también la gracia de liderar al pueblo de Israel. Josué no muestra, hermanos, inseguridad. Josué no muestra indecisión.
Josué no muestra inactividad, porque le quiero decir algo. Josué, cuando recibe la encomienda de cruzar a Israel para poseer la tierra, él no es una persona indecisa, porque la indecisión es fallar en la confianza que tenemos hacia Dios. La inactividad no es humildad, es rebelión, es pereza, es falta de fe. Alguien puede decir: no, yo no voy a hacer nada, que Dios lo haga todo, porque yo no soy nada, soy un inútil, yo por gusto. Eso no es humildad, eso es baja autoestima. Si Dios te ha dado una orden, si Dios te ha encomendado algo, tú deberás ser una persona segura y deberás actuar en fe en la palabra que Dios te ha dado. Tú no puedes decir: me voy a quedar aquí de brazos cruzados, esperar que un ángel venga y haga lo que a usted le toca hacer. Dios le había dicho a Josué: Josué, yo voy a estar contigo, pero tú vas a liderar, tú vas a dar las direcciones, tú vas a dar la directriz. Entonces, ¿quién es una persona humilde, bíblicamente hablando? Una persona humilde es la que depende absolutamente de Dios para todo lo que va a hacer. No depende de sus criterios humanos, no depende de las circunstancias que le rodean, sino que depende absolutamente de Dios. Y Josué tenía eso. Josué quería depender solamente de Dios. Segundo, una persona humilde como Josué no le interesa ni la posición, ni el prestigio o el poder en sí mismo. A Josué se le ha delegado una tarea. Se le ha delegado la tarea de cumplir el sueño de Dios en medio de su pueblo. Y por eso Dios le da el poder, por eso Dios le da el liderazgo, por eso Dios le da el talento, al igual que se lo dio a Moisés. Todo privilegio que tenemos, todo, hermanos y hermanas, posición que alcancemos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios, para cumplir los planes de Dios. Si Dios te ha colocado como líder, como supervisor, si Dios te ha colocado como jefe en tu trabajo, como supervisor en la empresa o cualquier área que desempeñes, todo debe de ser para la gloria de Dios. La Biblia dice que sea de hecho o de palabra, todo debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, si tú sabes que eres bueno para liderar, dale gracias a Dios, porque a través de tu liderazgo Dios va a cumplir los propósitos en medio de su pueblo. Dios te ha dado algo a ti, amada iglesia del Señor, pero es necesario que desarrollemos una actitud humilde como Josué. Una persona humilde como Josué, que comienza a escribir su historia con Dios, como ya lo dije, acepta la palabra de Dios sin cuestionamientos. ¿Cuál es el resultado entonces de renunciar a la autocomparación? ¿Cuál es el resultado de vivir bajo los principios de la palabra de Dios y mantener una actitud humilde? Bueno, dejemos que la misma Biblia nos lo diga. En el capítulo 4 del libro de Josué, en el versículo 14 dice: aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. Josué no se andaba promoviendo, dejó que Dios lo exaltara. Hermanos y hermanas, usted no debe de buscar su propia exaltación. Usted debe de buscar su propia gloria. Usted no busque los aplausos de la gente. Usted no busque la aprobación de las personas. Busque agradar a Dios en todo. Busque honrar a Dios en todo. Y todo lo que haga para la gloria de Dios, Dios, que también nota quién le honra, en su tiempo le honrará también a usted, porque Dios no miente. Él honra a los que le honran. Eso es lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. Entonces no busque su propia gloria. Dios en su momento lo va a exaltar. Y dice más, siempre en ese verso 14: el pueblo, oiga esto, admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. La gente lo admiró porque dijo: vaya,
Definitivamente que Moisés, gran siervo de Dios, pero Josué también un gran siervo de Dios. Y son diferentes, tienen sus peculiaridades. Es que nadie es igual, hermano. Nadie es igual. Nadie es igual. Fíjese que una de las cosas, hermanos, que Dios me hizo entender cuando yo vine acá a la ciudad de Santa Ana, y el día en que a mí se me dijo que por la gracia de Dios iba a liderar esta iglesia, la primera presión que yo sentí fue: yo sabía quién había sido el pastor de esta iglesia. Sin lugar a dudas es un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios, usado por el Señor. Y yo decía, y yo apenas solo soy una hormiga a la par de él. ¿Cómo yo voy a cumplir esa responsabilidad, esa tarea que Dios me ha delegado y que hoy me la está encomendando? Y en un momento, en una tarde, Dios me dijo algo. Me lo dijo suavemente al oído. Gloria a Dios por mi siervo, me dijo. Pero yo ya no necesito en esta iglesia al pastor que te precedió. Te necesito a ti, como tú eres. No tienes que ser igual a él. No lo imites a él. Búscame siempre a mí en el secreto. Busca mi palabra en el secreto. Y en medio de tus debilidades y tus flaquezas yo estaré contigo. Te voy a sacar adelante. Y yo quiero tener una historia contigo. Fue un sábado por la tarde. Porque la presión, hermanos, del que nos precede, especialmente cuando ha sido un hombre de Dios que nos ha formado, nos ha usado, es grande. Pero yo entendí esto que Josué ahora entendió. Mi siervo Moisés es un siervo al que yo usé, pero ahora yo quiero escribir una historia contigo. Tal vez a usted, hermano, lo han puesto de supervisor en un sector donde el que estuvo antes de usted fue un gran hombre de Dios, hizo muchas cosas para la gloria de Dios. Y usted dice, yo quizás nunca voy a llegar a hacer lo que Dios hizo a través de este hombre o a través de esta mujer. No, ya no va a ser lo mismo. Va a ser cosas mayores, porque la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que podemos experimentar la gracia de Dios, hermano, cada día. Porque sabe algo, las cosas no dependen de nosotros, dependen del que nos llamó, hermano. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Así que Dios quiere tener su historia. Si usted me dice, hermano, pero usted no es como el hermano Mario. Definitivamente, hermano. Definitivamente yo no soy igual que el hermano. Soy diferente. Y usted también es diferente. Y eso qué bien. Porque sabe algo, uno es original y otro es copia. Y hay gente que quiere vivir la vida de otra persona imitando. Y no en un sentido positivo, sino en un sentido no saludable. Se limitan para no ver la gloria de Dios en sus vidas. Usted tiene que aprender de sus mentores. Aprenda todo lo bueno, así como Josué aprendió de Moisés. Pero en medio de ese proceso hay una línea de autenticidad que es lo que Dios anda buscando. Tendremos rasgos de nuestros predecesores, indudablemente. Tendremos rasgos de quienes nos formaron, indudablemente. Pero en algo se va a notar que Dios ha puesto un sello de autenticidad en usted. ¿Sabe algo? Al entender esta verdad, hermano, nos liberamos de mucha carga, de mucho peso. Porque muchas veces, hermanos, queremos hacer lo que otras personas hicieron en el pasado. Y queremos imitar todo lo que se hizo en el pasado. Pero si algo hemos entendido con el Señor es esto, que cada día es una nueva historia que podemos vivir con Dios. Lo que sabemos de Dios, hermanos y hermanas, lo que sabemos del Señor, lo que sabemos del Señor no es nada. Todos los días podemos aprender algo con Él, algo nuevo. Y para Josué también era una lección de aprendizaje en su liderazgo. Cada día él podía aprender algo nuevo de parte de Dios. Igualmente usted puede aprender algo nuevo de Dios cada día. Así que no se compare, hermano. No se compare. Cuando usted vea cómo Dios usa a otra persona, dé gloria a Dios.
pero también diga: yo sé que también el Señor me va a usar a mí, porque Él ha puesto su gracia en mí, tengo su Espíritu Santo en mí, y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Lo que parece imposible, en las manos de Dios todo es posible. Amén. Que Dios nos ayude como Josué para tener nuestra propia historia y ya no vivir, hermanos, de la comparación, sino ser auténticos. Y gloria a Dios por aquellos que nos formaron, por aquellos que nos labraron. Mantengamos sus enseñanzas en nuestro corazón. Seamos auténticos siempre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesús, que quieren comenzar a tener su propia historia con el Señor, que quieren experimentar a Dios en sus vidas. Le invito para que se ponga en pie. ¿Hay alguien esta mañana o que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús? Cada día Dios quiere escribir una nueva historia con usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Vamos, pase. Bienvenida a la joven que viene acá. Hermanos servidores, estemos más atentos, por favor. ¿Hay alguien más que, como esta joven, quiere entregarle su vida a Jesús o que desea reconciliarse? Vamos, tú puedes escribir tu propia historia con el Señor. No te compares con otros. No te compares con otros. Sea auténtico. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Oremos. Queremos orar por usted. Si, como esta joven que ahora rinde su vida a Jesús, usted desea entregarle su vida al Señor, sabe, el Señor quiere bendecirle, hermano. Si usted se ha alejado del Señor porque usted dijo: Dios a mí me olvidó. No, Dios no se olvidó de usted. Él quiere escribir con usted una nueva historia. Póngase en pie. Experimente la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Hay alguien? Un minuto más y cierro esta invitación. ¿Hay alguien más? Vamos a orar por esta vida. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta joven, Señor, que ha venido hasta este lugar. Quiero pedirte, Señor, que tú la bendigas, que tú limpies sus pecados. Perdona, Señor amado, sus transgresiones. Que tu sangre preciosa le limpie de toda maldad, y que tu Espíritu Santo ahora venga a morar en ella, y que a partir de este momento, Señor, una nueva historia pueda ser escrita en su corazón y en su mente. Límpiala de todo pecado y dale una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te pido por la iglesia, por esta iglesia, Señor, y por todos los que estamos acá reunidos, los que a través de la radio, a través de las redes sociales están escuchando este mensaje. Ayúdanos a escribir una historia contigo. Escribe tú, Señor, sobre las tablas de nuestro corazón
una historia de fe, de dependencia y de humildad contigo, para que en todo, Señor, tu gloria se manifieste a favor de aquellos que te buscan con sinceridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana.